Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y esta vez estamos grabando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. Acá se hacen presentes muchas de las tradiciones que nos hacen referente en el mundo. El mariachi, el tequila, los atuendos tradicionales como el sombrero charro. En esta ciudad han sucedido cosas fascinantes a lo largo de la historia. Fue aquí donde don Miguel Hidalgo abolió la esclavitud a través de su bando, un 6 de diciembre de 1810. Su numeral primero decía, abro comillas, que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo. Aquí mismo, en Guadalajara, nació a petición también del cura Hidalgo la primera imprenta de la ciudad y que diera como resultado un periódico con línea independentista, El Despertar Americano, en la propiedad denominada La Casa de los Perros y que actualmente es el Museo de Periodismo y Artes Gráficas. En la ciudad se encuentra su Palacio de Gobierno, que tiene uno de los murales más extraordinarios de José Clemente Orozco, que se encuentra en la bóveda de las escaleras de este recinto. No me atrevería a hablar de todo lo que quiere decir esta ciudad para el país, pero si tienen oportunidad, visítenla. Es una ciudad majestuosa, llena de historia y por lo pronto nosotros, aquí, comenzamos. En el memorioso de la semana, el domingo 24 de julio, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente el brote de viruela del mono como una emergencia de importancia internacional. En el caso de México, se contabilizan 60 casos hasta el día que se emite este episodio. El lunes 25 de julio, en Japón, se declara alerta máxima y la evacuación de miles de personas por la erupción del volcán Sakurajima. Este hecho quedó grabado incluso mientras un partido de fútbol se llevaba a cabo en aquel país. El miércoles 27 de julio, un terremoto de 7.2 grados sacude a las Filipinas, dejando hasta el momento un conteo de 4 muertos y 60 heridos. El jueves 28 de julio, derivado de una caída en el Producto Interno Bruto consecutiva por este trimestre en los Estados Unidos de América, se declara una recesión económica, la cual ellos denominan recesión técnica, toda vez que están a la espera de otros índices que les permita validar si hay un descenso de la actividad económica. El mundo, como se conoce, se está tambaleando. Esto es algo que aconteció en esta semana. Tengámoslo en cuenta por un tiempo más. En 1978 vio la luz un libro titulado como El presidencialismo mexicano. En él, el doctor Jorge Carpizo desnudó la deformidad a la que había llegado el sistema presidencial de México, al cual llamó presidencialismo. Nosotros en este podcast ya hablamos lo que el Estado de Derecho es. El sistema presidencial que tenemos en México necesita y absorbe de la norma jurídica su estructura y funcionamiento. Pero no solo eso, sino su relación también con los otros poderes, ya que la figura del presidente ostenta el poder ejecutivo, que no es superior ni definitorio con respecto al poder legislativo y al judicial. En el momento en el que la norma pasa a ser simulada y el presidente comienza a tener atribuciones que rebasan a los otros dos poderes, podemos decir que el sistema se ha degenerado en un presidencialismo. Esto es, el presidente no tiene contrapesos,
En el poder legislativo se abordan los temas que éste dispone, y en el poder judicial se vuelve su comparsa para el castigo o el premio. En pocas palabras, el presidente es ante la ley un ciudadano sujeto a la norma, pero el presidente es ante el pueblo y ante el gobierno quien define de forma autoritaria lo que considere pertinente. Claro está que hablamos del PRI del siglo pasado. Tal era la fuerza de ese presidente que tenía la capacidad adicionada de elegir a quien lo sucediera, a quien lo sucedería en el puesto, a pesar de que la norma dijera que era la ciudadanía en un ejercicio democrático el que lo elegiría. De esto vamos a hablar el día de hoy en el podcast, de este periodo en el que el presidente ostentaba capacidades metaconstitucionales, es decir, no se consagraban en ninguna constitución, sino que el presidente las tenía adheridas así. Eso pasaba cada 6 años. En el libro La silla del águila, de Carlos Fuentes, se relata que la presidencia es como una montaña rusa que dura 6 años. Durante esos 6 años el presidente hace y deshace, tiene estas características. Pero al acabarse ese momento, quien lo sucede en el cargo obtiene estos poderes. Eso nos ganó que alguna vez el ganador de Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, denominara a esta circunstancia del poder político en el país como la dictadura perfecta. El presidencialismo está caracterizado por 4 elementos necesarios. Se los voy a enumerar. Un gobierno sujeto a la validación popular y no a la definición jurídica. Instituciones endebles, atacadas constantemente con altos niveles de desconfianza. Una población ampliamente ignorante de los asuntos públicos. Y por último, la definición de la agenda pública desde el recinto oficial del Poder Ejecutivo. Todo esto le otorga a un individuo una categoría de poder inconmensurable. Tal vez suene complejo, pero ¿te has dado cuenta que cuando pasa algo malo en el país, quien tiene la culpa es el presidente, aunque jurídicamente no tenga atribución alguna? Esto es la muestra de cómo la población le ha dado al presidente este poder supremo. Y en México, por lo menos, jurídicamente eso no existe. Deshebraremos cada uno de los elementos ya mencionados. Y le sugiero a quien me está escuchando pongamos cada palabra de lo que se diga aquí en el México de los años 70, donde existía un presidente todopoderoso, un partido político totalitario y una sociedad en su mayoría analfabeta, aunque mucho de lo dicho aquí se parecerá a lo que acontece en estos momentos en nuestro México. Le ruego solo se sitúe en aquellos tiempos, porque hoy hay, como diría el presidente Andrés Manuel, otros datos. En México, los gobiernos se sujetan al humor público. No es mentira que las legislaciones buscan agradar a la población antes que entender su razón pública. Lo mismo sucede con gobernadores, presidentes municipales y presidentes de la República. Imaginemos que de repente un presidente dice que venderá un auto presidencial, porque no es justo para el pueblo pobre de México que el presidente esté en un carro de lujo cuando muchos mexicanos ni siquiera tienen en qué irse a trabajar. El presidente otorga apoyos económicos a las personas en lugar de tener programas de gobierno definidos profesionalmente. En ese momento, el presidente obtiene una validación popular, no jurídica, sino lo que el pueblo define como correcto y que además, esto suena muy bien y de hecho es tan romántica esta situación que no se alcanza a ver la depravación. Es en este momento cuando el presidente empieza a sentir más poder del que le otorga la ley. Las instituciones endebles, que están desdeñadas a falta de credibilidad y confianza, abonan a la creciente participación de un presidente.
ya que el presidente tiene un nivel de aceptación distinta. Entonces, él puede socavar a los diputados, poner en regla la justicia de los jueces, reordenar las policías. En pocas palabras, la gente dice: yo no creo en la denuncia que interpuse en el Ministerio Público, mejor hago que me escuche el presidente, porque él sí puede darme la justicia que busco. Una población ampliamente ignorante de los asuntos públicos abona muchísimo a la figura heroica y maximizada del presidente, porque al desconocer de la política, entonces lo que el presidente defina que es para la población, eso es. Aunque no sea así. Imaginemos que de repente el presidente dice que hay unos fifís contrarios a su intención de transformar el México de los años 70. Esa población creerá que esos fifís son enemigos de la patria. A medida que la ignorancia se deja de lado, de esa misma medida, se va sabiendo que un individuo no tiene la capacidad, aunque fuese presidente, de solucionarte todos los problemas. Que el presidente tenga la idea de que puede hacer todo lo que quiera es a causa de una población que cree eso también. Y el último elemento, el manejo de la agenda pública. ¿De qué se va a hablar a diario? ¿Qué noticias habrá en la radio, en la televisión, en cualquier medio de información? Lo que el presidente defina. En un presidencialismo, el presidente dice todos los días de qué se va a hablar. Él va a poner en los medios el tema que debe de discutirse. En los años 70 no había mañaneras, pero los medios de comunicación eran un organismo al servicio del Estado. Estos elementos ponen cada uno su porcentaje necesario para que exista la deformación del sistema presidencial y de gobierno a un presidencialismo. Sé que en estos momentos la gente valida con su humor que el presidente Andrés Manuel tenga bien entregar a muchas manos recurso que bien podría ir a políticas públicas, que no son para nada agradables popularmente, pero que son las vertientes y deberían de ser las únicas vertientes por las que ese recurso debe llegar a la población en la solución de problemas públicos o en la mejora continua de las situaciones sociales. Así que es cierto, el primer elemento lo cumple bien el actual gobierno. Ya no hablamos del México de los 70s. También es cierto que existe gran desconfianza en las instituciones públicas, como en los congresos, en el Poder Judicial, y que además algunas instituciones probadas son atacadas por el mismo presidente, como el Instituto Nacional Electoral. Así que también cumple con esa característica. Respecto al tercer punto, no sé si haya una mayoría que ignora de asuntos públicos, pero sí hay una cantidad de población que suena mucho más fuerte que otra. El simple hecho de que alguien se atreva a hablar mal del presidente en cualquier segundo inmediato ya se le ataca por cualquiera de las redes sociales. Así que podemos decir que el tercer punto también puede palomearse. Y el último, el de la agenda pública, bueno, solo hay que decirnos, o más bien preguntarnos esto: ¿a qué creen que sale el presidente todos los días a hablar en Palacio Nacional? Es curioso, pero quienes hayan vivido o estudiado el periodo de los superpresidentes de aquel PRI del siglo pasado, parecería que empieza a surgir un camino ya andado a partir del 2018. El presidencialismo se define como cuando la figura del presidente se transgrede y genera a un individuo con capacidades que van más allá de las dadas a partir de las normas jurídicas y que al utilizarlas no existe pena o castigo alguno. Por lo tanto, el presidente termina definiendo lo que él considere bueno y malo. El resultado comúnmente es desastroso para cualquier nación. La pregunta es: ¿estamos viviendo una nueva era del presidencialismo mexicano? Se los dejo a la reflexión. Yo les agradezco mucho su tiempo para escuchar este episodio. Les deseo un excelente fin de semana.
Esto fue Removiendo el Avispero. Y solamente les recuerdo una cosa. Informarnos de los asuntos públicos, de los asuntos políticos de nuestro país, en la misma medida que los vamos entendiendo y que los vamos discutiendo y debatiendo, en esa misma medida vamos a empezar a saber que nuestros problemas no nos los va a resolver un individuo que vive en Palacio Nacional o en Los Pinos. No los va a resolver un Congreso. Y lo que menos vamos a exigir va a ser dinero, sino políticas públicas bien hechas, hechas por profesionales. Vamos a exigir servicios públicos que sean realmente satisfactorios. Así que haya un presidente que se considere superpoderoso es gracias a que hay una población que así lo considera también. Esto fue todo por esta ocasión. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Esto fue Removiendo el Avispero.